¿Es el café con hielo la mejor forma de café? Sí. ¿Qué tal? Me llamo Miriam, soy filóloga y entre otras cosas leo. Hoy me apetecía grabar un vídeo algo diferente, no tan relacionado con mis lecturas ni con qué estoy leyendo en este momento o qué me gustaría leer durante el verano, sino un tema un poco polémico en BookTok, Bookstagram, bueno, en las redes sociales de libros en general, y es el debate de las lecturas obligatorias. Como bien es sabido, hay muchos temas de debate en internet que son cíclicos y que continuamente van y vienen apareciendo en las redes sociales generando polémica. La mayoría de opiniones que he encontrado acerca de este tema son contrarias, y como las redes sociales e internet en general son conocidas por ser un espacio seguro donde poder empezar conversaciones y plantear diferentes puntos de vista en un debate súper respetuoso, he decidido traer mi opinión por aquí. Así que, damas y caballeros, pónganse cómodos que empezamos el debate. Creo que la premisa más popular en torno a este debate suele ser la creencia de que establecer unas lecturas obligatorias e impuestas a los alumnos, en vez de fomentar el hábito lector, crea un efecto totalmente contrario de rechazo a la lectura. Es decir, si desde una unidad didáctica de lengua y literatura se imponen ciertos títulos a examinar, analizar y leer a lo largo del curso, es probable que se genere cierto rechazo entre los alumnos debido a la distancia entre lector y obra. Incluso diría que hay personas a las que les resulta anacrónico imaginarse a un adolescente en 2026 leyendo La Celestina, por ejemplo. Así que, dentro de argumentos. Creo que en primer lugar caemos en un error al equiparar estudio literario con el goce por la literatura. A ver si idílicamente la asignatura de lengua y literatura debería fomentar el hábito de la lectura, que después de una clase de lengua el alumno salga decidido a leerse los grandes clásicos de nuestra lengua, o en general a coger un libro en su tiempo libre. Pero la realidad es otra bastante distinta. 2026 nuestros profesores se ahogan, no solo por la responsabilidad y el trabajo de su profesión, sino por el empeoramiento de las condiciones laborales. Solo diré un profesor, 30 alumnos en una clase. Por no mencionar la carga burocrática que ahoga su tiempo y que poco tiene que ver con la vocación del profesorado. Y al final los profesores deben ajustar las horas lectivas con los contenidos a enseñar. Tal vez fomentar el hábito de lectura sea más plausible durante la primaria. Invitar a los alumnos a que lean en su tiempo libre, recomendando algunos títulos, invitándoles a hacer reseñas de lectura, resúmenes de lo que han leído. Pero en la ESO lo veo bastante complicado. Es un hecho que el objetivo último de las asignaturas en este periodo, y aquí generalizo porque no creo que sea exclusivo de lengua y literatura, es aprender. Si el camino hacia dicho aprendizaje puede ser ameno, mejor que mejor, pero el goce no es su prioridad. Y por muy tedioso que nos resulte, no nos podemos negar al contenido obligatorio de estas asignaturas, a pesar de la animadversión que nos pueda despertar. Y lo dice alguien que prácticamente se enemistó con todas las asignaturas de ciencias, a excepción tal vez de biología. Pero independientemente de mi relación con las matemáticas, yo no puedo plantarme en esa asignatura, decir que como se me ha impuesto este contenido va en contra de mi propio instinto y entonces no deberían enseñármelo. Al final, como mínimo, después de todo el curso, yo necesito un 5. Idealmente también unos conocimientos, pero estrictamente un 5. Y sonaría ridículo imaginarse a un alumno en otra asignatura que no fuese a lo mejor de humanidades decir: ¿me estás imponiendo el álgebra? Pues no me parece bien. En cambio, es debatible plantearse si las lecturas obligatorias deberían estar o no, o estar de otra manera, en los planes de asignatura. ¿Qué lleva a que debatamos la presencia o la ausencia de las lecturas obligatorias en la asignatura de lengua y no así con otras asignaturas de la educación secundaria? Pues probablemente responda a que la presencia de las humanidades en nuestro día a día es innegable y, por otro lado, la democratización de la literatura y su libre acceso. Desde luego, es mucho más fácil a día de hoy acercarse a la literatura que en otras épocas anteriores. Es decir, fuera de las aulas, te guste o no, vas a leer. Es inevitable. Y tal vez esta presencia en nuestro día a día de la lengua y de la literatura hace que nos planteemos estos debates. Sería increíble que en una asignatura de lengua y literatura se pudiese priorizar el hábito lector, pero ahora mismo no es la realidad. Lo que no podemos hacer es recortar los contenidos básicos de una asignatura porque a lo mejor a día de hoy resulten más complejo o menos disfrutable. Segundo argumento, la era del antiintelectualismo o el rechazo a la cultura. ¿Por qué a día de hoy se piensa que un adolescente es incapaz de leer El Lazarillo de Tormes, Las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, El perro del hortelano, La vida es sueño? Y lo peor aún,
¿Por qué pensamos que a un adolescente no le puede llegar a interesar? Por no mencionar el argumento absurdo que a veces ronda en redes sociales de que a una persona en algún momento de su educación le obligaron a leerse el Quijote y fue tan traumático y tan horrible que desde entonces no ha vuelto a leer un clásico en su vida. No es por nada, pero no sé hace cuántas promociones el Quijote dejó de ser lectura obligatoria. A día de hoy probablemente solo aparezca la lectura de algunos fragmentos o versiones adaptadas. Dudo mucho que se esté mandando a leer el Quijote en su totalidad, al menos a nivel de educación secundaria. Y de todas maneras, no creo que culpar a Cervantes sea la solución. ¿Qué culpa tiene Cervantes con la relación particular de una persona con la literatura? Nada. Lo que quiero decir es que realmente esta defensa de los adolescentes porque lean títulos que sean más amenos o que les resulten más fáciles cae en una infravalorización de su intelecto y de su capacidad de aprendizaje. No sé cuánta veracidad darle al argumento de que en otras generaciones los alumnos estaban más capacitados para enfrentarse a estos textos. Puede ser que sí, puede ser que no, lo desconozco. Pero seguir recortando el temario y reduciéndolo ya casi a su mínima expresión no va a hacer a los alumnos mejores, sino todo lo contrario. Mejores en cuanto a conocimiento y formación. Es decir, si a día de hoy nos cuesta mucho más concentrarnos y enfrentarnos a un texto antiguo de otra época y estudiarlo, analizarlo para luego enfrentarnos a un examen que en otras épocas, no deberíamos recortar el texto, adaptarlo o borrarlo del planning, sino esforzarnos más. Apunte, no quiero que con este argumento se me malinterprete. No creo que por estar en contra de las lecturas obligatorias se esté fomentando a este antiintelectualismo. Lo que estoy diciendo es prudencia. Entre el rechazo a la cultura, el auge del fascismo y el capitalismo feroz ya tenemos suficiente como para encima recortar la lectura de los clásicos en los planes de lengua y literatura. No sé cuál será la alternativa a la realidad política y social del momento, pero creo que recortar los clásicos no es el camino. Al final las humanidades, lengua, historia, filosofía, fomentan nuestro sentido crítico y nuestra visión del mundo. Tercer argumento. Yo no disfruté de los clásicos en el colegio, odio leer bajo presión y no disfruté ninguno de los títulos obligatorios. Aún así, a día de hoy, leo mucho. Vale, la pregunta no es cuánto lees, sino qué lees y cómo lo lees. Saliendo ya de las aulas, si echamos un vistazo a las redes sociales, nos daremos cuenta que lo que está en auge es leer la tendencia, lo que es popular, lo que funciona a nivel editorial. Es leer más y comprar más y más rápido. Pero lo que deberíamos preguntarnos es ¿cómo se está leyendo y qué se está leyendo? Paréntesis, no me refiero al ritmo de lectura que puedan tener personas cuya profesión, cuyo trabajo esté relacionado con la lectura. Obviamente, si tus 40 horas semanales, un gran porcentaje de ellas las dedicas a leer, efectivamente llegará a final de mes y te habrás leído 10, 20, los 30 títulos, los que sean. Me estoy refiriendo a la lectura en nuestro tiempo libre. Más concretamente aquí estoy hablando de la popularización de las tendencias editoriales. Esa búsqueda de la fórmula mágica que hace que un título se viralice, esté en todas las librerías y todo el mundo quiera participar de su lectura, porque si no nos quedamos al margen de un gran evento. No estamos actualizados y no formamos parte de la conversación, porque muchas veces estos libros no son solo libros, son productos. Un producto que está bastante lejos de la concepción de obra literaria, de creación artística. Por eso mismo se ha extendido el término consumir. Ya parece que no estamos leyendo, sino solo estamos consumiendo títulos, consumiendo obras. Y lo dicho, no estamos valorando la popularidad de un libro por su calidad. Ya no nos planteamos leer X libro porque esté muy bien escrito, porque plantee temas muy interesantes, porque sea novedoso, porque esté aportando un nuevo punto de vista. No, ahora leamos porque es famoso, se ha hecho popular, está en tendencia y está en todas partes. Este encuadre lo que consigue es que al final el mercado editorial esté saturado de libros indistinguibles entre sí unos de otros, no solo por su contenido y por su forma, sino también incluso por su estética. Si un libro se convierte en un boom, en un fenómeno editorial, un superventas que está en el top 1 de los más vendidos durante semanas, el resto de editoriales probablemente lo que hagan es apostar por libros similares que puedan provocar la misma reacción, algo que esté buscando el público y que vaya a ser efectivo.
que siga estas tendencias. Y es un poco triste que los hábitos de lectura se conviertan más en hábitos de consumo imparables. Entonces lo único que se consigue es diluir la lectura atenta por alcanzar unos números, por reproducir una imagen del lector ideal. Tiene que ser una imagen estética y bonita, agradable al ojo, que sumada a nuestra constante sobreestimulación y nuestra ya incapacidad para el aburrimiento, es terrible. Y antes de que se me tilde de clasista o defensora de la academia o similares, decir que yo también le he leído y leo estos títulos. Y no solo eso, también los he disfrutado. Con este vídeo no pretendo llegar aquí y juzgar a todo el mundo por lo que lee o por lo que deja de leer. No creo que haya nada de malo en leer libros que puedan ser más amenos, más divertidos, que no tengan un gran contenido, que no nos supongan un reto a nivel intelectual y bueno, a muchos niveles. Puede ser solo un libro divertido para la playa y no hay nada de malo. No creo que sean posturas incompatibles. El problema está cuando nos acostumbramos a este tipo de obras y nos alejamos totalmente de las otras. Creo que leer, como muchas otras cosas, se debe hacer con conciencia. Por otra parte, no soy ingenua. Sé que el mundo del libro no vive del aire. Al final, las editoriales, librerías y demás piezas del mundo del libro son empresas. Su supervivencia y su permanencia en el mercado pasa por cumplir unos números. Tanto libreros como editores se juegan muchísimo a apostar por unos títulos en vez de otros. Pero lo dicho, me da un poco de pena ver un mercado editorial que está sobresaturado de títulos que son prácticamente copias los unos de otros en todos y cada uno de sus aspectos. Además es un poco irónico porque a pesar de todas las opciones que hay, que cada vez hay más y más, parece que todos estamos condenados a acabar leyendo lo mismo. La conclusión es que leer mucho no es siempre mejor y no todo es literatura. No creo que nadie sea mejor por leerse La Regenta o 100 años de soledad en su tiempo libre o En busca del tiempo perdido. Creo que este vídeo al final se entienda más como un intento de defender a los clásicos, por ser obras universales de gran riqueza, en parte porque los temas que trata son atemporales y su lectura, independientemente en el momento en el que se haga, seguirá creando un impacto positivo en los lectores. No hay que tenerle miedo a los clásicos. Es más, no hay nada de malo en no comprender algo a la primera. Nadie es menos por decir, mira, sinceramente, no me he enterado ni de la mitad. Habría que verme a mí la primera vez que me leí, por ejemplo, El Cantar de Amigo Cid. La lectura también se entrena y es normal que al principio avancemos con dudas, a trompicones y tropezándonos constantemente leyendo una página una y otra vez porque no sabemos lo que pone y no entendemos nada. Pues entonces habrá que ir más despacio. Pero la verdad es que el intento repetido es lo que cuenta y poco a poco iremos leyendo con más soltura. Podremos abordar títulos que en un principio pensábamos imposibles. Tendremos que detenernos más, insistir e insistir, incluso detener la lectura y recurrir al diccionario 1, 20 o 50 veces, las que haga falta. Pero es que al leer no siempre se trata del goce, también se trata del aprendizaje. Así que bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. No considero que sean opiniones muy polémicas. Por otra parte, creo que son opiniones que se han dicho algunas veces en redes sociales y ha creado bastante malestar. No es para nada mi intención, no lo he mencionado antes, no pretendo juzgar a nadie, ni creerme mejor que nadie, ni ofender a nadie con este vídeo. Simplemente quería encender la cámara, ponerme a grabar y compartir mi punto de vista. Así que bueno, hasta la próxima, nos vamos leyendo, chao.